Hola comandos, ¿cómo están? Este es nuestro primer video de práctica de Airsoft en el canal. La realizamos en el oriente de Cali, Colombia y fue organizada por nuestro equipo de Airsoft PMC, asistiendo a operadores de diferentes equipos convocados por los canales de WhatsApp e invitados que se iniciarían por primera vez en el Airsoft como Gabriel. Después de nuestra llegada y vestirnos con la indumentaria para el MILSIM, procedimos a ingresar al campo. Nos dividimos en dos equipos de 10 personas, implementando el tipo de juego búsqueda y rescate. En este caso, un cono vehicular bastante llamativo. En este modo de juego, el equipo que se encuentre el objetivo y lo lleva hasta su respawn, gana. Si capturas el objeto y mientras lo trasladas eres impactado, debes dejar el objeto en esa posición y darte automáticamente de baja. Los capitanes de ambos equipos establecen las reglas de modo de juego para que todos entendamos claramente las condiciones de este. En nuestro respawn escogemos la estrategia para capturar el objetivo. La idea es establecer un punto defensivo mientras los corredores buscan y localizan rápidamente ese cono, nosotros aportándoles cobertura teniendo a raya al rival. Al intentar una avanzada, observamos que nuestro capitán traía el cono y no nos demoramos más de 3 minutos en ganar esa partida. Realmente no estaba bien escondido, además se situaba cerca de nuestra posición de salida. No hubo bajas en ningún bando, por lo que la próxima vez tiraríamos el cono hacia un acantilado, convirtiendo el juego mucho más interesante. La estrategia en esta ocasión es tratar de bordear el objetivo, topándonos con una espesa maraña, así le decimos en Colombia la tupida vegetación. Gabriel, que era su primera partida, nunca se había metido en una vegetación tan densa, sufrimos un poco y al final, para nada, porque al final ellos fueron los que cogieron el objetivo, ganando así ellos la partida. La humedad y la temperatura ambiente eran realmente altas en este campo abierto. Estas condiciones nos estaban pasando ya factura y al final del round nos encontramos un poco exhaustos, pero la emoción de seguir jugando y con un poco de hidratación quedamos como nuevos para nuestra siguiente partida. Cambiamos el tipo de juego, ahora el equipo rival se encargaría de defender el cono y nosotros a capturarlo. Ellos tenían toda la ventaja, posicionaron el cono en un claro del campo con un tiro directo, además de una posición elevada bastante ventajosa para ellos. Era un reto desafiante, realizamos muchos intentos pero sin éxito. El equipo rival nos tenía atrincherados por unos buenos minutos hasta que decidimos realizar un avance frontal encontrándonos con una fuerte resistencia en el área del objetivo. Tomamos posiciones para tratar de cubrir la punta de lanza, en este caso en concreto nuestro operador de apoyo, pero lastimosamente fui dado de baja.
En el debut de nuestro nuevo operador tratamos de bordear la zona desde atrás de la línea enemiga para sorprender a nuestros rivales. No contábamos que era una cuesta bastante empinada y necesitábamos aire. En ese momento apareció un rival y realicé mi primera baja de la práctica. Eso. Eso. Salió, papá. El rival se fue corriendo velozmente a su respawn, alertando inmediatamente a sus compañeros nuestras posiciones, perdiendo el efecto sorpresa. 3 operadores contrarios nos rodearon muy rápido y sin tiempo a reaccionar. Después de revivir en nuestro respawn, ahora sí nos dirigimos directamente al objetivo, encontrándonos la siguiente situación. Nuestro operador de apoyo o punta de lanza estaba a solo 5 metros del cono, con poca cobertura, pero tenía al equipo contrario a raya con su alta cadencia de bibis. Y estaba solicitando refuerzos de inmediato. 2 operadores nuestros habían rodeado el objetivo por la parte baja. Además, solicito apoyo de cobertura a Felipe, que se encontraba bastante cerca, y pido cobertura también al resto de equipo para realizar un asalto a la posición del operador de apoyo. ¡Vámonos a la 1, verga! 2, 3, saltando. ¡Vámonos a la verga! Listo, marica. Voy a saltar, voy a saltar. Con la cobertura de supresión que nos suministró la réplica de apoyo, logré tomar el objetivo y llevarlo a un lugar seguro para que Felipe lo trasladara a su respawn, finalizando así esta práctica. ¡Cobertura, cobertura! Así concluyó nuestro primer video practicando Airsoft con nuestro equipo PMC. Nos reímos de las anécdotas y cagadas que cometimos en el campo y por último nos despedimos de ellos. Bueno, muchachos, yo voy partiendo. No Nos te vemos olvides de entonces, muchachos. suscribirte a nuestro canal y pasar Suerte. por nuestra tienda virtual. Hasta la próxima, comandos. Mucho gusto verlo.